espacio que nos ven en YouTube. En YouTube, saludos a la gente que está en YouTube conectada, besitos. Nos acompaña Jorge Fuentes, psicólogo y director de Prana Vida. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contento, muy relajado acá con el tema que vamos a tratar hoy. Así es, porque se está viendo la posibilidad de que psicólogos y psiquiatras puedan recetar salidas de la ciudad a los parques, a las playas, para tener un espacio cerca de la naturaleza y poder desestresarse y que también tenga un beneficio en nuestra salud. ¿Qué opinas tú de eso, Jorge? La verdad es que nosotros nos encontramos con que en otros países son realidades cotidianas de prescripciones médicas. Ya pasa. Claro, está pasando ya. Bueno, en Japón se recetan las caminatas de bosque, por ejemplo, como una manera de mejorar la salud mental de las personas. Nosotros vemos nuestra realidad chilena y tal vez decimos, oye, pero apenas tengo vacaciones y voy a estar pensando en que además me van a prescribir irme de vacaciones al sur, irme a los parques. Claro. Es una situación tal vez alejada de la realidad para muchos de nosotros. Claro. Pero fíjate que nosotros tenemos que comprender siempre cómo funcionamos psicológicamente a partir del hombre en su totalidad. El contacto con los otros, el contacto con el ambiente es muy importante para nosotros en términos de cómo se desencadenan ciertos procesos asociados al estrés y un montón de otras cosas. Entonces, ¿por dónde viene la posibilidad de que realmente un parque o la conexión con la naturaleza facilite una transformación interior? Porque realmente la propuesta sería médica que tú mejores, ¿cierto? Claro, obvio. Esto tiene que ver con una cosa muy primaria, como dispositivos neurofisiológicos o a nivel del sistema nervioso que traemos de muy antiguo, ¿sí? Entonces, la sociedad urbana es algo bastante contemporáneo. En los últimos miles de años tal vez estamos sosteniendo una vida urbana. Sin embargo, antes nosotros en contacto con la naturaleza teníamos la posibilidad de nutrirnos, ¿cierto? De recibir alimentos, de poder tener un contacto con el agua y finalmente nos sentíamos como la naturaleza, como la madre sostenedora. Claro. Y eso quedó archivado en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos nuevamente a esos contextos, nuevamente se empiezan a desencadenar todos esos dispositivos neurofisiológicos que nos conectan con la serotonina, que nos conectan con el sistema nervioso parasimpático, que nos relaja. Y podemos finalmente encontrarnos con todos estos estudios que nos dicen que, estando en contacto con la naturaleza, podríamos nosotros relajarnos, podríamos disminuir la tensión arterial, podríamos mejorar la cognición y la concentración, asociado muy a estos aspectos neurofisiológicos en contacto con la naturaleza. Pero ¿y cuáles serían los criterios para determinar qué pacientes deberían tener esta medida y beneficiarse a través de esto? Bueno, principalmente los pacientes que están con altos niveles de estrés, producto de los estudios que hay estudios que son principalmente estudios que muestran cómo los pacientes en contextos de naturaleza mejoran los índices de concentración, etcétera, y hay otros dispositivos más de estudios neurofisiológicos como operan también en la mejora. Principalmente la mejora del estrés, de la ansiedad y de las depresiones sería una vía de aporte para pacientes que serían como derivados a un viaje al sur. O sea que en ese caso pacientes con depresión podrían tener este tipo de práctica, o se le podría recetar ir a un parque o ir al sur, como dices tú, les ayudaría. Sí, efectivamente. Ya, qué bueno. Ahora, tal vez en las casas uno dice, chuta, ya esta cuestión es una voladura, ¿cierto? Claro. Pero hay cosas súper concretas que tienen que ver con... Hay un concepto que se llama biofilia. 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 Biofilia es... filia es como deseo de estar o estar con otro. Entonces, biofilia significa el ser amigo de la naturaleza. Ya. ¿Sí? Entonces, desde la biofilia se han ido creando una serie de conceptos arquitectónicos, por ejemplo, en donde ojalá en las casas, en los edificios, en los hospitales, tengamos lugares donde se observe naturaleza para incrementar todo lo que estamos hablando. Y una bajada mucho más como para la casa, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, el contacto con los jardines, hacer jardines en las casas o que los niños planten plantitas y las cuiden, ya estaría aproximándonos a desencadenar todos estos procesos. Entonces, si bien observamos esto como algo muy, muy de prescripción médica, claro, también debiésemos pensar en hacer bajadas súper concretas a la vida cotidiana. Claro. Y, por ejemplo, algo súper importante que podríamos hacer fácil y sencillo en las casas es, por ejemplo, darte unos espacios en que escuchen música con mar, con pajaritos. Ay, sí. Eso mismo vamos a revisar ahora, porque tenemos una gráfica, querido amigo Jorge, sobre los consejos para aprovechar la naturaleza
y beneficiar también nuestra salud mental. Decías tú escuchar música con lluvia Claro. Y mira el primero, practica la atención plena en la naturaleza. ¿A qué se refiere con practicar la atención plena? La atención plena es algo mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Este concepto viene del mindfulness, que es una herramienta que se ocupa en psicología para poder lograr relajación y una técnica de meditación. Pero la atención plena significa simplemente conectar tus sentidos con lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, si tú estás caminando, tienes que tomar conciencia en lo que está pasando bajo tus pies, por ejemplo. Claro. Poner tu atención ahí, ¿sí? Si miras, por ejemplo, un árbol, poner atención un poquito más consciente en los colores de los árboles, ¿sí? Si tomas conciencia de que el aire tiene algún tipo de temperatura, puedes tomar conciencia de la temperatura del aire cuando estás caminando, ¿verdad? De que entra y sale por tu nariz. Sentir la temperatura en tu cuerpo. Eso es atención plena. Volver a conectarnos con la conciencia de los sentidos, ¿sí? Qué increíble es esta conexión que tiene la naturaleza. Lo estoy viendo en un documental. Y claro, también relacionado a la comida. Sí. Siempre se va o se vuelve a lo natural. Efectivamente. Vamos a seguir revisando esta gráfica con consejos para aprovechar la naturaleza y beneficiar la salud mental. El 2 dice, establece rutinas al aire libre. Claro, claramente, a ver, muchas veces estamos encerrados permanentemente en una oficina y hay dificultad de contacto con el oxígeno real. Sí. Entonces, muchos sistemas de ventilación no necesariamente extraen aire apropiadamente y contaminan más bien. Hay una contaminación, claro, finalmente por los aire acondicionados y también una dificultad de tomar oxígeno puro. La oxigenación, la falta de oxigenación afecta, ¿verdad?, la circulación sanguínea y finalmente afecta la oxigenación del cerebro. Entonces, claro, claramente, el tomar aire libre o caminar al aire libre podría volver a conectarnos con esta dinámica de estar recibiendo, ¿cierto?, oxígeno apropiado para todos los procesos neurofisiológicos y vitales necesarios. Si yo estoy escribiendo una nota en mi casa, ¿qué tanto mejor va a hacer que yo pesque mi notebook y me vaya al parque forestal? A escribir esta nota en el parque, sentadito, con un tecito, un cafecito, escuchando esta música quizás que me conecte un poquito más. Eso que tú estás diciendo es lo que yo quisiera como que comprendiéramos hoy día en el programa, ¿no? Que en realidad, no sé, a lo mejor falta mucho tiempo para que nos prescriban unas vacaciones, ¿verdad?, de bosque, ¿eh? Claro. Pero sí podemos incorporar lo que tú bien dices. Irnos a un parque a trabajar un ratito con el computador, ¿cierto? Darnos unos espacios a lo mejor de trabajar el fin de semana, si hay las lucas suficientes para irse, claro, y trabajar ahí el fin de semana o en la semana irse. Entonces buscar espacios en donde podamos realmente realizar tareas conectados con la naturaleza. Eso es súper importante. La contaminación acústica es otro tema bastante importante al momento de querer concentrarnos. Muchas veces en las oficinas hay más gente trabajando en los lados, que ponen música, que alguien se pega un grito para allá, que tráete la redma, no sé. En el parque, uno va al parque y también quizás puede que haya contaminación acústica con las micros, con la gente que está jugando a la pelota al lado tuyo. Sí. Aún así te va a funcionar y te va a cundir más la concentración que estando en una oficina, ¿cierto? Mira, hay un tema, algo súper importante que tú bien dices, o sea, la contaminación acústica claramente podría afectar, podría ser una variable estresora, ¿sí? Una variable estresora. Que finalmente va a despertar todo el sistema simpático, que es el que nos pone en tensión, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a un parque, al estar en contacto con árboles altos, por ejemplo, ¿sí?, grandes árboles color verde, ¿sí?, por eso se conocen estudios como el verde y el azul, ¿sí? Sí. Prescripciones de verde y azul. Entonces, al estar en contacto con árboles, se empiezan a despertar estos dispositivos biológicos que te decía, y aunque no estén todas las condiciones, ¿sí?, claramente el estar mirando árboles, el estar mirando verde, te va a conectar con un estado de relajación y va a desencadenar estos procesos neurofisiológicos, serotonina y neurotransmisores que nos relajan finalmente. Claro, uno lo hace, yo lo hago generalmente sin tener toda esta información. Y ahora que tú me dices, claro, uno no encuentra sentido porque finalmente está ahí en el parque mucho más relajado, más consciente de dónde estás, escuchando otro tipo de sonidos, de ruidos de la naturaleza. Claro. Sí, hubo un tiempo, perdón que te interrumpa, dale. En que a mí me costaba mucho dormir y ocupaba estas listas en YouTube, Spotify, de sonidos de naturaleza, y te juro que uno se relaja mucho y
puede mejorar también Claro, el efectivamente. sueño. Sí. Sí, eso es lo que estoy tratando de transmitir, pero en realidad, o sea, usemos cosas sencillas. po. Claro. ¿Me entendí? O sea, Volvamos a lo claramente, básico, Volvamos a lo finalmente. básico y usemos la tecnología. ¿Me entendí? En YouTube están estos dispositivos que nos permiten conectarnos gratuitamente con música acompañada de... Claro. etcétera. Entonces, Jorge, queremos seguir revisando con esta el tema. gráfica con consejos. Nos pasamos al cuarto. Practica ejercicios de respiración consciente. sí. Esto tiene mucho que ver un poco con la atención consciente, lo que veíamos, la atención Sí. plena. En realidad, para no dar como tanta tecnología que sea dificultosa en las casas para la gente, simplemente hay que poner atención o tu concentración suave, sin voluntad, en lo que estás haciendo cuando respiras. Claro. Es no más que eso. No más que eso. No hay un Claro. ejercicio particular que nos tengamos que parar o sentarnos de alguna forma particular y concentrarnos, no. No, solamente si tú pones la atención en el aire que ingresa y sale por tu nariz, ¿Y eso cuánto y ratito? tu mente ahí, un ratito, unos segundos, te das cuenta que te empieza a relajar, va a pasar un minuto y te das cuenta que estás súper relajado y con 2 minutos ya estamos listos para seguir el día, digamos. Claro, si no es Jorge, tanto tampoco lo claro. que se invierte. Porque Sí, de no hay que repente usar cosas uno tan confunde complejas. la meditación con dejar la mente en blanco y no es eso. Es imposible dejar la Es mente en blanco. imposible dejar la mente en blanco y tampoco hay que tener una postura precisa o necesaria, sino que puedes estar acostado, sentado, tirado en la cama y tener esa conciencia de la respiración. Mira, hay una técnica súper sencilla para poder lograr esto, que tal vez la puedo enseñar. Adelante, sí. Hemos hablado en otros momentos de la respiración en las casas y hemos hecho alguna vez una técnica de inhalación, exhalación, ¿verdad? Pero quiero poner la atención en lo siguiente, mira. A ver. Hay maestros de meditación que dicen que la verdadera técnica de dejar vacía la mente no es querer alejar el pensamiento, sino que más bien lo que hay que hacer es dejarlos que se mueran de hambre, ¿Cómo es eso? no poniendo la atención. Pero la pregunta es cómo no le ponemos atención. Claro. Es dejándolos pasar. No enfocándonos, no O sea, está el centrándonos en pensamiento ello. y siempre después de un pensamiento viene otro pensamiento. Ok. Claro. Y viene otro. Entonces, la técnica sería poner atención en el intervalo entre cada pensamiento. Ok. Y cuando tú vas poniendo suavemente, viene un pensamiento y viene un intervalo vacío. Ahí pones tu mente. Y después viene otro pensamiento en un ratito. Y después viene un vacío, ¿no? Entre uno y otro. Y vuelve a poner tu mente ahí. Pero a propósito de la respiración Sí. y el vacío, lo podemos hacer con la respiración en el vacío. Esto se llama meditación zen. ¿Sí? La meditación zen es la meditación en el vacío. Entonces, tú inhalas y antes de exhalar hay un vacío. Sí. Y tienes que poner tu mente en el vacío. Ok. Exhalas y antes de inhalar nuevamente hay un vacío. Pone tu mente en el vacío y disfruta del vacío. Y vuelves a inhalar. Pone tu atención en el vacío. Experimenta el vacío. Y toma conciencia de la relajación que has logrado solamente con estas 3 respiraciones en el vacío. Qué interesante estos consejos que nos has dado el día de hoy, porque no es que sean tan difíciles de Heavy, practicar, ¿no? Es ¿no que es muy, cierto? claro, Sí. lo que dice es muy simple. Sí. Son 2-3 minutos Pero- de una concentración. O menos. Concentración, Sí. lo que tú dices, enfocarse en el intervalo En el y no en el intervalo, en el pensamiento. espacio o en el vacío. Controlar la respiración no es nada complicado. Nada complicado. Entonces a veces buscamos una técnica compleja, Claro. meternos a una escuela de yoga, y son importantes, por supuesto. Sí. Sí, también me dedico a eso, a la medicina complementaria. El tema es que para pensar en la casa, cómo tengo herramientas fáciles, esta es una de ellas, escuchar pajaritos y mar, etcétera, es otra, a través de dispositivos, caminar y mirar conscientemente los árboles, el verde, la montaña, el cielo. Eso nos conecta Qué con buen estos tema, dispositivos. Jorge. Querido Hay Jorge, que hablarlo más, yo creo. nos vamos a Sí. quedar con estos grandes consejos, pero también tienes más en Una tu segunda Instagram. patita. @Centro Prana Vida, donde te podemos encontrar. Sé que tienes cursos ya que quieres promocionar también. Sí, estamos con cursos, tenemos una escuela, como saben, de psicología, también de medicinas complementarias, así que estamos con un diplomado que comienza en agosto. Ahí está. Aquí tienes es un el curso 25 y avanzado, 26 que de mayo. trabaja las patologías físicas,
utilizando la energía para ser un complemento a la medicina ortodoxa a nivel físico. Tenemos un diplomado con la Universidad USACH y con el Hospital IST que comienza en agosto, de toda la herramienta de trabajo de la energía y trabajo del cuerpo físico y psicológico a través de sanación pránica y muchísimas otras cosas más que estamos generalmente impulsando para poder apoyar. También tenemos Club Bienestar, que es una instancia de... Me encantó, Jorge. El Club Bienestar es una instancia re simpática que es de donación voluntaria, online, para que la gente pueda ahí renovar su energía, relajarse. Todos estos datos y más en Centro Prana Vida, evidentemente. Jorge Fuentes, muchas gracias. Gracias, Jorge, que tengas muy buena semana. Muy bueno el tema, me encantó. Muy bien. Así que nosotros ya sabemos la importancia de la naturaleza en nuestra salud mental. Yo tengo una pregunta a ti.